Como primer ejemplo de uso de Windows Builder y por supuesto de Swing, vamos a hacer una ventana súper simple con una etiqueta. Para ello nos iríamos a File, New, Java Project, como siempre, y por ejemplo le llamamos mi ventana. ¿De acuerdo? Y ahora, en vez de hacer New Class como hacíamos hasta ahora, iremos a Other. Si tenemos el Windows Builder convenientemente instalado, nos saldrá de normal, iríamos aquí a General, ¿vale? Pues ahora tenemos una carpeta más que es Windows Builder. Desplegamos y aquí nos aparecerá una parte que será el Swing Designer, que nos va a facilitar trabajar con las librerías de Swing, ¿vale? Bien, aquí vamos a seleccionar JFrame, ¿de acuerdo? Le damos a Next y aquí por defecto nos dice la carpeta donde está, por defecto es la carpeta source del proyecto, ¿vale? El paquete por defecto coge ese mismo nombre de mi ventana y voy a poner aquí el nombre de la ventanita, que va a ser ventana 1, por ejemplo, ¿vale? Fijaros que si tengo marcado esto, ¿vale? Por defecto, lo que estamos creando es un JFrame, ¿vale? Que acordaros que teníamos dos tipos principales que podíamos manejar, un JFrame o un JDialog, ¿vale? Os recuerdo en las transparencias, ¿vale? Que vimos en las primeras sesiones, ¿vale? Que los contenedores de alto nivel podían ser, como decía, o bien, estoy buscándolo a la vez que hablo, los JFrame, que serían las ventanas principales, o los JDialog. En este caso vamos a hacer un JFrame, ¿de acuerdo? Bien, pues teniendo claro que vamos a hacer ese JFrame, ¿vale? Le damos a Finish, ¿vale? Y nos aparece una serie de código, como siempre pasa cuando creamos una nueva aplicación. Fijaros que ha cambiado algo. Lo que ha cambiado, como vimos también en la primera introducción, es que aquí abajo tenemos dos tipos de vistas. Vista diseño, que será la vista de gráfica, ¿vale? Para poder trabajar con entorno gráfico. Y vista código, ¿de acuerdo? Donde vemos el código que nos ha creado al utilizar Windows Builder y concretamente al crear un nuevo frame, ¿vale? Fijaros que aunque haya cosas que a lo mejor no las tengamos del todo claro, porque en la explicación inicial lo hemos hecho, lo hemos pasado todo un poquito rápido, ¿vale? Fijaros que realmente lo importante sería estos import, ¿vale? Porque vamos a trabajar con las librerías Swing, ¿vale? Concretamente con la clase JFrame, con la clase JPanel, ¿de acuerdo? Y con otras características menos importantes y que en su momento comentaremos, ¿de acuerdo? Bien, trabajamos con el JFrame porque, como digo, vamos a crear una ventana principal, ¿de acuerdo? Y trabajamos con el JPanel, que recordad que en la explicación inicial dijimos que cada uno de los contenedores de alto nivel, ¿de acuerdo? Tenían contenedores de contenido que eran los que iban a disponer dentro de los elementos, los componentes básicos que vamos a meter, por las etiquetas, los cuadros de texto, o si ponemos una lista desplegable, lo que sea, ¿vale? Uno de los tipos del contenedor de contenido era el JPanel, que era el que se mete por defecto. Por eso Windows Builder, cuando creamos una ventana básica, nos pone ese contenedor de contenido. ¿De acuerdo? El JScroll Panel, acordaros que era para que tuvieran barras de scroll, y el JTab Panel era para cuando queríamos un panel etiquetado. Bien, fijaros qué más cositas nos pone. Bueno, pues crea una clase, ¿vale? Que es la de ventana 1, que hereda de JFrame. Como dijimos en la explicación inicial también, JFrame es una clase de la librería Swing que nos permite crear esas ventanas principales para poder hacer aplicaciones, ¿de acuerdo? Como dije, había dos formas de crear un JFrame, ¿vale? ¿De acuerdo? Todo esto lo estoy recordando, que era extender la clase JFrame, que es lo que normalmente se utiliza y lo que vamos a utilizar nosotros, y otro creando objetos de tipo, o sea, usando objetos de tipo JFrame, que es un poco como más obsoleto, ¿de acuerdo? Bien,
pues teniendo en cuenta que creamos una clase ventana 1 que extiende un JFrame, ¿vale? Que tiene un atributo que es el Content Panel, ¿vale? Que es un elemento privado a esta clase. Fijaros que este sería el punto de acceso a mi aplicación. Acordaros que siempre en una aplicación en Eclipse o en cualquier editor de Java tiene que haber un punto de acceso a la aplicación. ¿Vale? Ese punto de acceso será aquel que tenga el método main, que en este caso lo tenemos aquí. Fijaros que en el método main hace una serie de invocaciones, ¿vale? A métodos que no conocemos muy bien, pero que podemos entender que sirven para ejecutar automáticamente esta ventana, ¿de acuerdo? Sin dar mucho detalle aquí, fijaros que hay una instrucción try catch que no hemos visto, pero que se refiere a lo que se denominan excepciones. Las excepciones consisten en tratar un posible error que pueda dar lugar a que mi aplicación no se ejecute. El try catch lo que tiene por función es capturar el error y tratarlo, ¿vale? Entonces lo que se suele hacer es poner en el try el código que puede dar error y en el catch qué tratamiento le damos a ese error, ¿vale? Os daré en su momento una breve explicación de excepciones, ¿vale? No vamos a profundizar mucho porque no por tiempo no podemos, pero sí que os daré un mínimo para que las podemos manejar porque en eventos no va a hacer falta. ¿Qué hace dentro del try-catch? ¿Qué se hace? Bueno, pues crear una nueva instancia de la ventana, ¿vale? De la clase ventana 1 que hemos creado. Hacerla visible, ¿vale? Si lo pusiéramos a false, esta ventana no se vería, ¿vale? Cuando la ejecutara, ¿vale? Y luego, como decía, en el catch le damos un tratamiento a la excepción. Lo que hacemos aquí, básicamente, el print stat trace, lo que hace es imprimir el error que nos da en la consola, no lo imprimiría por consola, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? Bueno, pues esa ventana, ¿de acuerdo? Tiene un constructor y ese constructor lo que hace es, primero que nada, poner una serie de parámetros a valores por defectos, ¿vale? Como podría ser, por ejemplo, que cuando vaya a salir, ¿vale? Cierre la ventana, ¿de acuerdo? Automáticamente no se quede visible. Luego le da unas dimensiones, ¿de acuerdo? 100, 100, 400, 50, 300, ¿vale? Son las dimensiones de la ventana, ¿vale? Aquí creamos un JPanel. Acordaos que el contenedor de contenido lo tenemos que crear para que podamos meter elementos dentro, ¿vale? Y lo que está haciendo es darle un borde y un layout que, como también dijimos en su momento, ¿vale? Los layout me permitían gestionar de una manera más adecuada los componentes gráficos, quiere decir la situación en la ventana, si no quedarían unos amontonados a otros o unos a continuación de otros y quedaría bastante poco estético, ¿de acuerdo? El layout nos va a permitir tratar la estética de una manera más fácil, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna manera. Y nada, y lo que hace es poner en marcha toda la aplicación, ¿vale? Bien, si nos vamos a la ventana de diseño, esto que no tiene todavía nada, o que parece que no tenga nada, realmente sí que tiene, porque lo que tiene es esta ventana que hemos creado, ¿vale? Con sus botones de maximizar, minimizar, etcétera, ¿vale? Porque es un JFrame básico, ¿vale? Y nos dejaría, por ejemplo, redimensionar. Fijaros que si lo redimensiono, ¿vale? Me voy al source, ¿vale? Y vuelvo a sincronizar. Espérate un segundín. Sincronizamos, ¿vale? Esto lo que hace es que el código y el aspecto gráfico coincidan, ¿vale? Como veis, esto ha cambiado, se ha maximizado, se ha hecho más grande, ¿de acuerdo? Bien, poco más. Acordaros que Windows Builder o el entorno que nos permite trabajar en entorno gráfico, en diseño, en vista diseño, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Tiene por una parte los componentes en forma de árbol del jerarquio. Fijaros que si yo pico aquí o pico aquí, me va seleccionando distintas cosas en la ventana y además aquí abajo en las ventanas de propiedades me muestra las propiedades concretamente del elemento que tengo seleccionado arriba, ¿vale? Fijaros que si hago clic en el Content Panel, ¿vale? Que es el gestor de contenido que tenemos, ¿vale? Me indica el layout que tengo,
¿de acuerdo? Que es el que viene por defecto, el border layout, ¿vale? Que como recordaréis también, el border layout era aquel que me permitía establecer los elementos en estas 5 disposiciones, ¿de acuerdo? Pudiendo distribuir un poquito mejor la información, ¿vale? Y luego me da información sobre el color de borde y si tenemos si escribiríamos encima el color que le daríamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, a continuación también tenemos aquí la paleta de herramientas que está dividida en distintos elementos, ¿vale? Tenemos los contenedores, tenemos los tipos de layout que se pueden cambiar, ¿vale? Y los componentes básicos que básicamente son los más importantes. Luego hay cantidad de cosas más que nos pueden hacer falta luego cuando vayamos avanzando en lo que son las ventanas, ¿vale? De momento lo único que vamos a hacer por darle un final a esta primera aplicación cutrecilla, ¿vale? Sería añadir un label, ¿vale? Si pico, ¿vale? Y arrastro, fijaros que la disposición del layout, ¿vale? Nos dice en qué 5 posiciones la podría poner, ¿vale? Si la pongo arriba, pico, ¿vale? Y me la sitúa arriba del todo. Dentro de esa zona del layout, ¿vale? Me lo posiciona arriba centrado, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, como el primer programa del año que hicimos, que fue Soy Iron Man, ¿vale? Bien, fijaros que aquí en el árbol de jerárquico ya nos ha aparecido un elemento más, que es esa etiqueta. Si pico en esa etiqueta, fijaros que este es el nombre de la etiqueta, ¿vale? El contenido sería este. Fijaros que si lo cambiamos, lo cambiamos aquí, también se cambia en la vista gráfica, ¿vale? Y podemos cambiar distintos elementos, como son el tipo de letra, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Incluso los colores, ¿vale? Que esto también lo podemos hacer por código, pero debido a la limitación del tiempo, pues vamos a intentar hacerlo así, ¿vale? Y poco más. Podemos hacer muchas cosas, pero poco a poco iremos evolucionando nuestra aplicación para que más o menos sea comprensible con el tiempo que tenemos, ¿de acuerdo? Si finalmente ejecuto la aplicación, ¿de acuerdo? Y veremos que esta ventana es la que me ha dado, ¿vale? Y que tenemos la etiqueta ahí situada, ¿vale? Si además queremos ver cómo ha influido esto al código, ¿vale? Veremos que todo está más o menos igual, lo único que se ha añadido en la parte de la ventana, esta parte de código, ¿vale? Donde hemos creado una label del tipo JLabel, ¿vale? De la clase JLabel. Nos ha puesto el color de la etiqueta y también nos ha puesto el tipo de fuente que hemos utilizado. Además nos ha situado, ha añadido, acordaros el procedimiento o método add, ha añadido la label Soy Iron Man, ¿vale? A la zona norte del border layout, ¿de acuerdo? Solo deciros como última cosa que cuando se ejecuta una aplicación ya se guardan los cambios, ¿de acuerdo? Y se sincroniza. Si por ejemplo queremos hacer un cambio y no queremos guardarlo todavía ni ejecutar la aplicación, podríamos sincronizar solamente para que se transmitieran esos cambios al código. Pues nada, esta es la primera simple ventana que hemos realizado con Windows Builder. Vamos a ir evolucionándola poco a poco. Venga, un saludo.